Hola, soy Mike, ¿qué tal? Hoy vengo a hablar de la última película de terror que he visto, que es The Cellar, la última película de terror sobrenatural que podríamos englobar dentro del subgénero de casas encantadas y que se ha estrenado en exclusiva en Shudder, una plataforma de cine de terror, thriller, fantástico, de momento únicamente disponible en Estados Unidos y en Reino Unido, y dicha película supone el regreso al cine de terror de Elisha Cuthbert, que quien no la recuerde fue la protagonista de La Casa de Cera de 2006, una película, la verdad, un slasher que a mí me gusta mucho y que recomiendo. Esta película, de producción irlandesa, la dirige Brendan Muldowney, que es un director del que yo no conocía nada y, según he visto, únicamente ha dirigido otros 4 largometrajes y unos cuantos cortometrajes. Así que si te interesa, quédate, que te voy a contar sin spoiler algo más de esta peli. Yeah, it's pretty impressive. It's so ugly. You know, when I was a kid, I would have loved to have lived in a place like this. La trama nos presenta a una familia que se muda a una mansión que han conseguido a precio de saldo en una subasta y que evidentemente esconde un turbio secreto que irán descubriendo tras la desaparición de la hija mayor de la familia en la bodega de la casa. Evidentemente esta trama ya la hemos visto en infinidad de películas, por lo tanto no estamos ante un producto 100% original ni innovador, pero que yo creo que cumple en cierta medida. Evidentemente sabe de dónde viene, sabe de lo que bebe e incluso se permite el lujo de mostrar pues ciertos guiños o ciertos homenajes a otras películas clásicas del género, como Al final de la escalera. Me gustaría mucho destacar el aspecto visual de la película y el aspecto técnico, porque la verdad que es una película que me ha parecido muy pulida en ese sentido. El diseño artístico es una pasada, desde el diseño de la propia mansión en la que están, los decorados, el atrecho, la casa en sí, la fotografía con esa tonalidad tan oscura, tan fría, juega muchísimo con la oscuridad. Y tanto la propia bodega de la casa como muchos de los rincones que vamos a ir descubriendo que son importantes para la trama, son lugares fríos, oscuros. En su conjunto se hace un muy buen uso de la iluminación. Al final acaba resultando ciertamente asfixiante, tenebrosa. Kira Booth se llama el personaje de Elisha Cuthbert, que es la que se va a encargar de llevar a cabo la investigación, porque en un principio, cuando su hija desaparece, la policía como que duda bastante o es escéptica en torno a la desaparición de la hija, porque descubren que, bueno, pues la hija tenía sus ciertos problemas de adolescente y lo engloban, como suele pasar muchas veces en esto, en como que ya volverá, que esto es un arrebato de una chica rebelde, y evidentemente en un principio el personaje de la madre es la que se va a encargar de investigar, y evidentemente, como suele pasar en estas películas, conforme avanza su investigación, también nosotros como espectadores iremos descubriendo qué es lo que ocurre, qué secreto hay en torno a esa casa, a quién vivió allí antes, por qué ocurre lo que está ocurriendo y mucho más. Y en este sentido, la verdad que me gustaría destacar muchísimo a nivel interpretativo el trabajo de Elisha Cuthbert. La verdad que es que el peso de la película lo lleva ella prácticamente. Se nota que a la hora de escribir y de desarrollar el personaje en guión es con quien se han explayado. El resto de personajes, además de ser bastante secundarios, yo creo que llegan incluso a interpretar la película un poco con el piloto automático puesto, porque no da la sensación ni siquiera que estén entregados, como sí que lo está ella, salvo quizá me ha chocado más el tramo final de la película, pero bueno, eso son cosas mías. Otro aspecto muy positivo que me gustaría destacar de la peli es el ritmo que tiene. A mí personalmente me ha enganchado, me ha mantenido totalmente intrigado de principio a fin. Es una película corta, de 1 hora y media, pero que tiene ciertos giros que yo creo que le van viniendo muy bien, porque de alguna manera te mantiene totalmente atrapado, te interesa. Al final te interesa qué es lo que está pasando, qué es lo que va a pasar. En general tampoco me dio la sensación de que fuera excesivamente previsible qué puede pasar, nos van a llevar por aquí, por allí, y eso es algo que le va muy bien a una película de estas características, que, como ya he dicho, hemos visto en 1000 ocasiones y siempre acaban siguiendo un mismo patrón y enfocadas hacia un mismo final. Sí que es verdad que aquí, como ya digo, hay ciertos giros, pero algo en lo que flaquea bastante es que yo creo que quiere abarcar mucho, y evidentemente cuando tú planteas tantas piezas en un puzzle, no siempre todas encajan igual. Y aquí la sensación que a mí me ha dado fundamentalmente, especialmente cuando termine de verla, es como que han querido encajar todas las piezas a golpe y porrazo. Como aspecto negativo también diría que me parece que aquí se hace un uso estridente y excesivo de la música. Esto es un problema en general que ocurre con el cine de terror mainstream, en el que la música coge un peso demasiado fundamental a la hora de crear la tensión, y creo que no es necesario. Un grande, un maestro del género de terror como James Wan
juega mucho con el silencio y yo creo que es igual de efectivo. No la música de tensión estridente que acaba en golpe es lo más efectista al final en una película de terror, y aquí me da un poco la sensación de que sigue un poco ese patrón. Y creo que también flaquea en ese sentido, porque acaba siendo como excesiva. A mí me acaba cargando que haya absolutamente tanta música. Así que en general he de decir que me ha gustado. Es una película que, como ya digo, me ha mantenido bastante intrigado, me ha mantenido dentro de la historia, me ha mantenido interesado. Ya es un punto muy, muy, muy positivo en una película. Visualmente y técnicamente me parece que es una película muy pulida, muy cuidada en cuanto a los planos, como ya he dicho, en cuanto a la tonalidad, esa atmósfera que se quiere crear con ella. Creo que está muy bien conseguido, pero pienso que el hecho de haberle dado tanto enfoque o tanta proyección a lo visual ha acabado mermando un poco en cuanto a lo narrativo. A mí pues el final me flaquea bastante y creo que ha habido algunas cosas en cuanto a guión quizá, o en cuanto a explicaciones finales, que no se terminaron de pulir, y eso pues evidentemente se evidencia cuando termina la película. Así que, como ya digo, si alguien tiene la oportunidad de verla, que la vea. Si le gusta el género de terror, de Casas Encantadas, yo creo que le va a medio convencer. Y si ya la habéis visto por algún casual, pues me encantaría leeros por aquí abajo cuáles son vuestras opiniones con respecto a esta película. Y por mi parte, nada más. Muchísimas gracias a los que estéis ahí por verme, como siempre, y nos vemos en el siguiente vídeo.